nombre no hay, más fuerte, nombre no hay. En esta noche el tema, hermanos, es Jesucristo nuestro sumo sacerdote. Voy a hacerles una pregunta y apartemos ahora un poco lo espiritual, ¿verdad? Piensen un poquito, ¿qué realmente el hombre necesita en estos tiempos? ¿Qué piensa el hombre? ¿Qué es lo que busca el hombre? Cuando digo hombre es la humanidad. Pero ¿qué realmente busca el hombre o qué es lo que todo hombre se ve que se necesita en la tierra? No vamos a poner aparte, ¿verdad? Lo que es Cristo, salvación y todo eso, perdón de pecado. Pero ¿qué busca el hombre, hermano? Aquí adelante dijo mi hermana Teo, comodidad, tener dinero. Allá atrás dijeron trabajo, estabilidad económica, paz. Es cierto, muchos buscamos paz, tranquilidad, pero el humano o el ser humano ha dejado a un lado que realmente lo que nosotros necesitamos por la humanidad o por nuestro propio pecado es un intercesor o es alguien, hermanos, en quien nosotros podamos confiar a ciegas. Estaba viendo una película, y por cierto, bastante buena, de en la vida real, ¿verdad? Es una persona en el estado de Connecticut que dedicó su vida a lo religioso, pero de estando en lo religioso también estudió lo que es ser abogado. Pero hay un caso, o lo raro de este personaje es que defendió a muchos criminales y nunca cobró un solo centavo. Entonces el ser humano en este tiempo, hermanos, no piensa que necesita de un intercesor o no piensa que necesita de alguien que pueda poner la cara por ellos o alguien que sea como un camino para llegar a una salvación, porque el ser humano está cegado por el pecado. Todos pensamos, hermanos, que estamos bien, que no hay pecado en nosotros. Todos pensamos que la realidad de nosotros es buena. El autor de Hebreos, desde el capítulo 5, y si usted no ha leído todo el libro, pues sería bueno, ¿verdad, hermanos, que se lea todos los capítulos? Desde el capítulo 5, si usted se puede fijar, hasta el capítulo 10, toma 5 capítulos extensos para tratarnos de hablar de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Ahora, nosotros, hermanos, al no pertenecer a un pueblo judío o al no ser israelitas de nacimiento, ¿verdad? Porque ahora, si usted quiere, pues usted va a una sinagoga judía y usted llena ciertas cartas y dentro de 90 o 120 días usted puede esperar la respuesta y usted puede empezar a ser un judaizante, ¿verdad? Así que, pues, en Nueva York venden la cosita que se pone acá, se pone su cosita aquí para orar con varios nudos y usted pues prácticamente ya es un judío. Pero al no ser aquí nadie nacido en la nación de Israel, pues vamos a hacer una excepción, ¿verdad? Y a tratar de siempre, hermanos, enfocarnos que el libro de Hebreos es dirigido a cristianos judaizantes. Pero ¿qué pasa con esto, hermanos? ¿Cuál es para poner una base, hermanos, cuál es la creencia religiosa de un israelita? ¿Cuál es la creencia religiosa de un judío? ¿Padre, Hijo, Espíritu Santo? No creen en Jesús, ¿verdad? Están esperando al Mesías, ¿verdad? Entonces, el escritor, hermanos, de Hebreos es consciente y sabe de que los cristianos de origen judío de ese tiempo, hablábamos que tiene una fecha entre el 60 y el 65. Y en este capítulo 5 nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no estábamos tan perdidos con esa fecha. Tenga en mente la pregunta que le voy a hacer. ¿En qué año se destruyó el templo de Israel? 70. No creo que. En el año 70, hermanos, si ustedes se recuerdan, Tito, el emperador, ¿verdad?, destruyó el templo de Israel, ¿verdad? Entonces recordemos eso, ¿verdad? Porque vamos a ver un versículo clave aquí que nos vamos a poder dar cuenta de eso. Hermanos, entrando en el tema, ¿cuál es el rol o qué es lo que hace un sacerdote? Intercede. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de una intercesión, es
abogar por alguien es, hermanos, una acción que va como en contra o como que fuera una opción que va a un lugar y tiene un regreso, o esta intercesión que nosotros tenemos o que el Señor Jesucristo tiene con nosotros es solo hacia un lado. Le voy a poner un claro ejemplo. ¿Qué es lo que hace un árbitro en un partido? ¿Qué es lo que hace un árbitro en un partido? Hay dos equipos, ¿verdad? Entonces, los dos equipos necesitan que el árbitro sea ¿qué? Justo, neutral, ¿verdad? Porque tiene que llevar el partido o el juego, lo tiene que llevar equilibrado. Ahora, ¿qué pasa con un sacerdote? El sacerdote no se puede comparar con un árbitro. ¿Por qué? Pensemos, hermano. ¿Por qué un sacerdote no puede tener ninguna comparación con un árbitro? Un árbitro lleva justicia, ¿verdad? Pero para dos equipos. Pero un sacerdote no puede ser comparado con eso. ¿Por qué? ¿Cómo, hermana Lidia? Amén, gloria a Dios. ¿Se fija, hermano? El sacerdote, su función es nada más abogar por el humano, por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios Todopoderoso no necesita, hermano, que se abogue por él. ¿Por qué? Porque Él es justo, porque Él es santo y porque Él es perfecto. Entonces, el sumo sacerdote, hermanos, hace una fusión como cuando usted pone un switch eléctrico, ¿verdad? Hay de un paso y hay unos que son de doble paso. Se fija, yo a veces puedo encender una luz de aquí, pero también la pueden encender de allá. Eso es doble, la corriente va y viene. Un sumo sacerdote no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no necesita que nadie lo defienda, sino que el hombre es el que necesitamos, hermanos, nuestros pecados y nuestra vil humanidad es la que necesita tener un sumo sacerdote. Ahora, un sumo sacerdote, su trabajo es defendernos. Poniendo, hermanos, una base nuevamente, nos vamos a dar cuenta que en el antiguo tiempo, tengo unas imágenes aquí, primero Dios no se vaya a desconectar esto. Tengo unas imágenes aquí, hermano, que vamos a ver. Esto, hermanos, era la vestimenta de un sumo sacerdote del antiguo tiempo. Ahora, quiero que me ayuden mis hermanos que tienen el micrófono aquí. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que tenemos un sumo sacerdote, o en ese tiempo se tenía un sumo sacerdote. Y voy a invitarles a todos aquí, hermanos, que abran su Biblia en Éxodo 28 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 2. Y cuando lo tengan mis hermanos, me ayudan aquí con el micrófono. Éxodo 28, versículo 1 y versículo 2. Vamos a ver, hermanos, un punto bien importante en este versículo. Esas eran vestimentas para un sumo sacerdote, pero también vamos a darnos cuenta que un sumo sacerdote, hermanos, no es un deseo de alguien, no es, hermano, una imposición, no es un oficio que yo lo voy a aprender, ni es algo que yo voy a ir a una capacitación para llegar a ser un sumo sacerdote. Vamos a ver con estos versículos que nos habla acerca de los sumos sacerdotes, del sumo sacerdote del antiguo tiempo. Recordemos que estamos leyendo Éxodo. Amén. Amén. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Amén. Se fija la última parte que dijo mi hermana, ¿verdad? Harás vestiduras ¿qué? Sagradas. Mire, hermano, otro día podemos estudiar lo bonito de este traje. Solo mírelo por ahora. En estas partes de aquí por las sombreras que llaman las hermanas, ¿verdad? Tenía escritas ciertas cosas, que eran las tribus, ¿verdad? Las campanitas que usted logra ver abajo, ahí dicen pequeños campanitas, solo por poner una base, hermanos. Esas campanitas, hermano, eran nada más usadas para el sumo sacerdote. Mire esta imagen, yo sé que está un poquito difícil ahí, pero vea a la par de la O que está ahí, vea ahí que logramos ver que dice
lugar santísimo. Amén. Ahora, yo sé que todos saben esto, pero yo tenía que explicarlo o hablarlo un poquito, hermanos, para lograr tener una base. Usted conoce y sabe que en el antiguo tiempo, el punto número uno que podemos tocar, hermanos, es que el Espíritu Santo no moraba en nadie. Amén. ¿Estamos entendidos hasta ahí? El Espíritu Santo en ese tiempo posaba por cierto tiempo en alguien, tal vez se iba, o era algo que no estaba dentro de los corazones, así como está ahora con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Espíritu Santo, hermanos, es el que lo ha hecho que usted esté aquí. Amén. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que muchas veces el que siempre nos redarguye de pecado. Es el Espíritu Santo que a veces cuando vamos a hablar algo de más, es el que refrena ¿qué? Nuestra lengua. Amén. El que refrena nuestras manos, el que refrena nuestros pies. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. En el antiguo tiempo, el profeta Joel habló del Espíritu Santo, pero no se mantenía ahí. Ahora, al no estar el Espíritu Santo, hermanos, es importante conocer también que no todo mundo tenía acceso directo al lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no se tenía acceso directo al lugar santísimo? Porque ahí mismo estaba la presencia de Dios. Entonces, Moisés, como leímos ahí en Éxodo 28, nos habla y nos revela que el Señor mismo llama a su hermano Aarón para que sea el sumo sacerdote. Entonces, se fija que Aarón no se impuso, ¿verdad? Sino que el Señor mismo lo llamó. Ahora, ¿qué pasa aquí? Una vez nada más al año, y una sola persona, que es el sumo sacerdote del tiempo antiguo, podía entrar ahí, hermanos, al último cuadrito que vemos ahí, que dice lugar santísimo. ¿A qué, hermanos? ¿A qué entraba el sumo sacerdote? Intercedía, ¿verdad? Dijimos que un sacerdote intercedía por nosotros. En el antiguo tiempo, este hombre, este sumo sacerdote, entraba a ese lugar santísimo a ofrecer un sacrificio por los pecados, ¿verdad? Entonces no podíamos tener acceso directo, ¿verdad? Ahora, desde aquí, hermano, nos vamos a dar cuenta la misericordia y la bondad que Dios ha tenido con nosotros. ¿Qué pasa ahora cuando nosotros, como dijo mi hermano, qué pasa ahora cuando nosotros pecamos y cuando nosotros fallamos? ¿Tenemos que venir ante un sumo sacerdote? Tenemos, hermanos, entrada directa. Tenemos, hermanos, la necesidad de buscar a alguien para que nos ayude o para que nos ayude a llegar al que perdona pecados. No. Hermanos, es nada más, solo con esto, solo esta frase, solo, hermanos, esta explicación bíblica, pudiéramos hablar toda la noche. Cuán grande y misericordioso es Dios que nosotros, si yo pequé a las 8:02 y 40 y tantos segundos, yo puedo pedir, hermanos, perdón a las 8:03. Es tanta la misericordia de Dios y el privilegio que nosotros tenemos que podemos acercarnos fielmente a Dios para perdón de nuestros pecados. Solo para que empecemos conociendo y nos demos cuenta del gran trabajo que hizo el Señor Jesucristo al ser nuestro sumo sacerdote. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar pequeñito, según ahí lo que vemos en esa figura, ¿se acuerdan de las campanitas? Si este hombre, hermanos, era encontrado pecador, escuche bien esto, hermanos. Esas campanitas eran, hermanos, porque si usted oía un solo campanazo, usted decía, lo perdimos. O sea, imagínense que el sumo sacerdote, pues antes de entrar aquí a la iglesia, lo vio a usted sentadito por ahí. Y lo vio sentado y le hizo una mala cara y pensó mal. Y empezó a maquinar su mente cosas malas y que este hermanito me las va a hacer buenas. Y va entrando. Y pone la puntita de los zapatos de charol que traía en esta grada, hermanos. Y usted solo iba a oír un solo campanazo. ¡Bum! Y allá iba a venir el hermano Agustín con un gancho
de ropa y solo jaladito para sacarlo. Ahora, ¿cuánta es la misericordia de Dios, hermanos, con nosotros? Que nosotros pasamos al lugar santísimo como, disculpe la expresión, ¿verdad? Como Pedro por su casa. Amén. Entonces, si nos fijamos, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que nuevamente el trabajo del Señor Jesucristo lo vemos evidenciado en este acto. Ahora, ¿qué o cómo se llamaba ese día, hermanos, cuando el sumo sacerdote en el antiguo tiempo ofrecía perdón por nuestros pecados? Se llama expiación. ¿Qué es la expiación? Es la eliminación de la culpa o el pecado a través de un ¿qué? ¿A través de qué, hermanos? No, léame lo que está aquí. Vaya, ¿quién es ese tercero en lo que yo les estaba diciendo ahorita? ¿Quién es, hermanos? ¿Quién es ese tercero en esta expresión que hemos puesto aquí? El sumo sacerdote. Amén. Hermanos, espero que me esté dando a entender, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde tomamos eso, hermanos, que es una vez al año? Bíblicamente está ahí. Solo si quiere usted anótelo por el tiempo, porque ya son las 8:05. Mire, en Levítico 5, 14 y 15 y 18 podemos encontrar eso, hermanos, que es una vez al año, hermanos, en que el sumo sacerdote entraba. Ahora, una cosita que tal vez, hermanos, no es tanto al tema, pero me gustaría compartirlo. Algo pasó, hermanos, algo pasó en el antiguo tiempo y en la Biblia, en el Éxodo, o creo que fue en Levítico. Los hijos de Aarón llevaron unas ofrendas extrañas ante Dios. ¿A qué se refería ofrendas extrañas, hermano? Algo que no le agradó a Dios. Algo que no estuvo conforme a los estándares de Dios. Ahora, ¿qué les pasó a esas personas? ¿Vivieron para contarlo? No. Ahora, hermanos, el libro de Hebreos, y se me ha olvidado ahorita el versículo, pero el libro de Hebreos, al final en el capítulo 13, hay un versículo donde dice que el libro de Hebreos es una carta de exhortación. Entonces, si estamos estudiando el libro de Hebreos, yo tendría, hermanos, que hacer esta exhortación. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que nosotros pretendamos dar al Señor. Amén. Si estos hombres en el antiguo tiempo cayeron muertos porque presentaron algo extraño delante de la presencia de Dios y ahí mismo murieron, y eran hombres que habían sido puestos por el mismo Dios. Porque leímos en Éxodo, ¿verdad? Que el Señor le dijo a Moisés que llamara a Aarón y a sus hijos. Pero algo pasó con estos hombres, hermano. Pusieron una ofrenda extraña. Así que la exhortación aquí, hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Levítico 16, hermanos, era el versículo que le iba a dar era Levítico 16 del 33 al 34. Leímos, hermanos, cuál era la función de un sacerdote: interceder entre Dios y los hombres, pero a favor de los hombres. Amén. Ahora, el trabajo, hermanos, realmente de un sacerdote es un trabajo difícil. ¿Por qué? Porque es un trabajo, hermanos, que el sacerdote tiene que ser algo neutral. No puede mostrar, hermanos, ya lo vamos a leer, no puede mostrar odio o mucha pasión, hermanos, contra una persona que ha cometido pecado, porque él mismo es un hombre pecador. Amén. Amén, hermanos. Tampoco, hermanos, puede ser una persona que deje pasar el pecado, porque él es un intercesor entre Dios y aquellos hombres. Ahora, voy a invitarle a que vayamos todos, y yo creo que aquí estamos en Hebreos 5, pero si usted tiene su Biblia, sería mejor, hermano. Hebreos 5, capítulo 1. Amén. Dice, porque todo sumo sacerdote
tomado de entre los hombres, es constituido a favor de ¿quién? De los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Hablábamos, hermano, de que el trabajo de este hombre era presentar ante Dios sacrificios y ofrendas. Amén. Ahora, una cosa que podemos resaltar, hermanos, que es constituido, o sea, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Se fija, hermanos, es cuestión espirituales, son cuestiones que van a acercarnos a Dios. En eso es un sumo sacerdote. O sea, no cambiemos, hermano, que si usted quería contarle algo que no tiene nada que ver con Dios, a ese sacerdote difícilmente le iban a poner atención, porque se refiere a cosas de Dios. O sea, yo vi algo por allá, ¿verdad? En cierto lugar, y yo voy a llamar en estos casos, vea un ejemplo, y yo voy a llamar a mi sumo sacerdote y fíjese, hermano, que, y sí, y así iba vestido, fíjese, sí, y también esto otro, y viera, y no me quiso hablar, y no, hermano, no. Esto era, hermanos, referente a cosas espirituales, a cosas que van relacionadas con Dios. Amén. Amén, hermanos. Creo que como que no mucho, ¿verdad? Pero así es, hermano. La verdad, la Biblia así lo dice, ¿verdad? Dios es tan misericordioso que no, hermanos, tuvo un sacerdote o no hubo un sacerdote que fuese algo especial o algo que fuera diferente a todos nosotros. Es tomado, ¿por qué? Es tomado de los hombres para el conocimiento de las dificultades, de las flaquezas, de las debilidades de nosotros. Hablábamos, creo que el primer miércoles, que si hubiésemos sido hormiguitas, hubiera tocado que nuestro Salvador se hubiese convertido en un cuerpo así. Entonces, el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres para que no se le olvide que tiene naturaleza humana. O sea, que hay pecado también. ¿Para qué? Para que pueda ser comprensivo. Amén. Se fija en los trabajos, ¿verdad? Si hay un trabajo en el cual usted puede ir subiendo de rango, lo bonito es que pongan a alguien que entró lo más bajo en esa compañía, en ese rango. ¿Por qué? Porque media vez esa persona vaya subiendo de rango, conoce, hermanos, el trabajo del que estuvo o el que está abajo de él. Amén. Pero ¿qué pasa si hay 4 diferentes posiciones en un trabajo y viene alguien de afuera, ¿verdad? Y lo ponen en la posición de jefe, y dentro de esos 4 alguien falta una semana o qué sé yo, no puede ese, hermanos, tomar el lugar de esta persona. Pero usted me va a decir, pero yo soy jefe, yo no lo tengo que hacer. No. Amén. Esto mismo dice que es tomado de entre los hombres porque es constituido a favor de ¿quién? De los hombres, lo que hablábamos. ¿Verdad? Que mi hermana Lidia decía, no, tiene que ser tomado de entre los hombres. Ahora, veamos el capítulo, permítame aquí, siempre se sale esto. Veamos el capítulo, el versículo, lo voy a leer aquí, hermanos. Éxodo 2, bueno, aquí está. Hebreos, dice, para que se muestre paciente, ¿con quién, hermanos? Con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de ¿qué? Debilidades. ¿Alguien tiene una versión de la Biblia de las Américas aquí o nadie tiene? Fíjese, hermanos, en lo que mi hermano lee. Si no estoy equivocado, léame el versículo 2, hermano. Es algo diferente ahí. ¿Escucharon? Él mismo está expuesto ¿a qué? A flaquezas. Entonces hablábamos de que el sumo sacerdote es tomado de entre nosotros porque él mismo está expuesto y conoce, hermanos, de las necesidades de nosotros. Fíjese algo, hermanos, hemos estado leyendo, si usted se fija, características de un sacerdote, pero ¿verdad que no estamos hablando de que sea el Señor Jesucristo aquí? No, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver mejor. ¿Por qué? Porque vea el versículo 3.
Dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Amén. Empezamos hablando y el título en Hebreos dice sacerdocio. Pero fíjese, exactamente no estamos hablando del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no conoció pecado. Entonces no puede ser, hermano, no puede ser el Señor Jesucristo en Hebreos 5, porque dice que tiene que ofrecer tiene que ofrecer perdón de pecados, tanto para sí mismo como también para el pueblo. Entonces no es el Señor Jesucristo del que estamos hablando. Leamos, por favor, el versículo 4. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue ¿quién? Hablábamos al principio, hermanos, que esto no es una cuestión, hermano, de que yo me voy a imponer, ¿verdad? O esto no es una cuestión de que de repente alguien le diga, usted tiene madera para eso. No, porque si fuese madera, pues ya fuera otra cosa, ¿verdad? O le dice de repente, usted tiene esas cualidades o esas características para hacer esto. Aquí el escritor de Hebreos nos está diciendo claramente, nadie es tomado para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como quién, como lo fue Aarón. Algo pasó, hermanos, en Números 16, y voy a ver si usted tiene un poquito de memoria. Algo pasa, es un pasaje bíblico muy conocido en Números 16. Si usted se acuerda de los hijos de Coré, ¿qué pasó ahí, hermanos? ¿Qué pasó? Ayúdenme, por favor, ¿qué pasó en esa escena? ¿Escucharon lo que dijo mi hermana Carmencita? En su casa lo leen. Números 16. Anótelo en una esquinita. Unos 5 minutos le puede tomar que leer eso. Mire, se lo voy a parafrasear rapidito por el tiempo. Mire, los hijos de Coré, hermano, se pusieron, en pocas palabras, rebeldes. Rebeldes en el sentido, ¿por qué? Porque Moisés había nombrado por parte de Dios, o sea, el mandato venía de Dios, que tomara a su hermano Aarón como sumo sacerdote, ¿verdad? Y usted conoce quién fue el líder para lograr sacar al pueblo de Israel de Egipto. Fue Moisés. Pero algo pasó con estos hombres. Empezaron a decir que por qué solo ellos servían, que por qué solo ellos querían tener acceso directo con Dios. Pero ahí pasó algo más tremendo. La tierra se abrió y se los tragó. Amén. Lo lee en su casa. Mire, lo que pasa aquí, número 16, lo que pasa aquí es esto, hermanos, y a todos creo que nos ha pasado. Antes, ¿verdad? En los tiempos de antes, en las escuelas dominicales, se enseñaba, hermanos, que había un maestro, ¿verdad? Y que se enseñaba de que en las escuelas dominicales eran para toda clase de niños. O sea, no cristianos o cristianos, ¿verdad? La mayoría, o sea, eran hijos de los hermanos que estaban en el culto, pero muchas veces venían niños que no eran sus padres cristianos. Pero en una ocasión hubo un niño que dijo algo parecido a esto. Solo este mismo hermano da la clase. Y entonces el hermano tenía su paciencia, ¿verdad? Pero usted sabe que todo tiene un límite, ¿verdad? Hasta la misericordia de Dios tiene un límite, amén. Pero algo pasó ahí, ¿verdad? El niño era insistente en eso. Y ahora yo me puse a pensar en esto, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros queremos también imponernos? ¿O qué pasa, hermanos, cuando nosotros decimos, si yo lo puedo hacer mejor que él? Amén. No está obligado a decirme amén, pero le vuelvo a repetir, Hebreos es una carta de advertencia. Y creo que es mi último miércoles, ¿verdad? Con respecto a Hebreos. Espero que en otros temas tal vez no, ¿verdad? Pero la carta a los Hebreos, hermanos, nos está haciendo un llamado aquí. Amén. Que si alguien tiene, hermanos, un servicio a Dios, un privilegio a Dios, y ese alguien siempre está ahí, Dios lo ha puesto. Si Dios no lo ha puesto, hermanos, entonces dentro de un poco tiempo,
Dios mismo lo va a hacer a un lado. No te puse yo, pero yo te voy a quitar. Amén. No quiero que me malinterprete, pero muchas veces nosotros pensamos eso. El mismo de siempre. Otra vez este. Que no hay otro hermano que lo pueda hacer ahí. Aquí tenemos un claro ejemplo. Lo que el mundo puede hacer, hermano, usted se puede fijar. Presidentes se ponen ellos mismos. En el tiempo antiguo se ponían reyes ellos mismos. Ellos se autonombraban gobernantes, ellos se autonombraban gobernantes. Pero en el caso, hermanos, con el servicio de un sumo sacerdote, es, hermanos, que Dios así lo ha querido. Amén, hermanos. Leamos el versículo 5. Vamos bien con el tiempo, no se preocupe. Dice, así tampoco Cristo se glorificó, ¿cómo así? A sí mismo, dice, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado. Mire, hermanos, aquí, antes de decir algo más, quiero que si mis hermanos me ayudan a leer el Salmo 2, versículo 7, y mi hermano Juan también ahí si lo puede leer o si lo puede encontrar, el Salmo 100, versículo 4. Si ustedes pueden, hermanos, lo buscan, porque ese sí no lo tenemos aquí en la pantalla. Salmo 2, versículo 7, y después nos vamos a saltar al Salmo 100, versículo 4. Salmo 2, 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, Salmo 104. Salmo 104. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Sí es ese? Salmo 110, 4. Perdón. Ah. 110, 4. Sí. Permítanos, hermano, hubo problemas técnicos aquí. 110, 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Mire, hermano, vamos a entrar, se fijó que los primeros versículos de de Hebreos, estábamos hablando, hermanos, de que era un sacerdote común y corriente, un sumo sacerdote común y corriente. ¿Por qué, hermanos? Porque en el versículo 3 vimos que tenía que pedir perdón por los pecados de él mismo. Ahora, vamos a entrar, hermanos, a lo que es el sumo sacerdote que es Cristo. ¿Por qué le digo? Porque si leímos el 5 que está aquí, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. O sea, ¿quién llamó a Cristo como sumo sacerdote? Dios Padre. Amén. Amén, hermanos. Es importante que conozcamos eso, hermanos, de que el Señor Jesucristo fue o tomó una humanidad por obediencia al Padre. Porque ahí dice, claro, así tampoco Cristo se glorificó a quién, a sí mismo, pudiéndolo hacer, porque Cristo es 100% Dios. Pero Él fue un sumo sacerdote llevando ese orden, hermano, de lo que vimos en Éxodo o de lo que vimos en Levítico, que el Señor habló por medio de Moisés para que tomaran a Aarón. Aarón no se glorificó, por decirlo así, el mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, hermano, esperó a que su Padre le glorificara, o sea, que su Padre lo llamara, ¿verdad? Ahora, la frase, hermanos, que dice, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy, viene del Salmo que leyó mi hermana. ¿Escucharon? ¿Puede volverlo a leer, hermana, por favor? Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú. Ahora, lea el versículo anterior, hermana, por favor. No, sería, permítame, no, lea el 4, por favor. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Dice, ¿es Salmo 2, 4, hermana? Bueno, en esta Biblia, hermanos, que tengo yo aquí, que es versión Las Américas, dice el versículo 4, el que se sienta como rey
¿No dice la Reina Valera así? Bueno, lea su versión, hermana, por favor. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ahora, vea, hermanos, lo vamos a leer conforme al libro o a la versión de las Américas. Lástima que está muy pequeño, pero alguien si tiene aquí, hermano Víctor, para que vea que no estoy mintiendo. Dice, el que se sienta como rey en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ahora, vamos al Salmo, tengan en mente esa palabra, hermanos, rey. Vamos al Salmo 110:4. Amén. ¿Sí lo puede leer, hermano? Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Vimos, hermano, que estos dos salmos son llamados salmos mesiánicos. Amén. Si son llamados salmos mesiánicos, ¿se refieren a quién? Al Mesías, ¿verdad? Vimos en la versión de las Américas la palabra rey. Y vimos en la versión o en el Salmo 110:4 la palabra sacerdote. Si son salmos mesiánicos, está hablando de el Mesías, de Cristo. Ahora, ¿Cristo es rey y es sacerdote? Amén. Amén. Ahora, le hago otra pregunta. En el antiguo tiempo, ¿se podían mezclar las ordenanzas? ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Bueno, no el mío, ¿va? Porque pues yo tengo un montón. Pero el del rey Saúl, ¿vea? Ahí se pusieron contentos, ¿va? Ya los va a decir todos. ¿Tío? ¿Cuál fue el pecado del rey Saúl? Desobedeció. ¿Pero por qué desobedeció, hermano? Él presentó ofrenda antes. Entonces, se anticipó y quiso tomar el lugar de ¿quién? De un sacerdote, de un profeta. Entonces, ¿y qué pasó con Saúl? Fue desechado. Amén. Vaya, ahora, fíjese, hablábamos un sábado, Salmo 51. ¿Quién es el que peca ahí, hermanos? El rey David. Él es el rey, ¿verdad? Era un rey que estaba haciendo mal su trabajo. Amén. Vaya, ¿vino quién? Un profeta, su nombre era ¿qué? Era solamente el profeta. No pudo el profeta tomar, aunque el rey estaba haciendo lo malo, pero no pudo el profeta, hermanos, tomar el puesto del rey. Aunque el rey estaba mal, no quería confesar su pecado. Vivía con una mujer que él mismo había matado a su esposo. Entonces, en el antiguo tiempo, hermanos, quien tomaba, o bueno, les voy a refrescar la mente a muchos, ¿verdad? El que usurpaba, ¿verdad? Ya se pusieron un poco contentos cuando dijeron usurpar, ¿verdad? El usurpador. Pero no se podía, hermanos, hacer eso. ¿Por qué? Porque era desechado por Dios. Pero fíjese aquí, hermanos, cuando ya nos está hablando del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Aquí dice, tú eres mi hijo, le dice el Señor. En el Salmo 2:7. Pero en el mismo Salmo, porque estamos hablando de un Salmo que es conocido como Salmo mesiánico, está hablando de que el Señor Jesucristo también es rey. Amén. Pero en el Salmo 110, que también es parte de eso, nos está diciendo que Él es un sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Y hay una palabra que al menos la Biblia de las Américas la tiene, para siempre. O un rey, o un reinado, o un sacerdocio eterno. O sea, que no es por un cierto tiempo. Amén. Es para siempre. Aarón no duró por siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, ¿había o no había un sumo sacerdote? Vamos a ver, hermanos, ¿había o no? Claro, ¿quién era? Vamos a ver. Empieza con C, el nombre. No voy a decir Claudio. Caifás, amén. Entonces, hermanos, se fija, había un sumo sacerdote en ese tiempo. Amén. Para avanzar, hermanos, leamos el versículo 6. Como también dice en otro lugar, ¿tú eres qué? ¿Sacerdote para qué?
para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo escuchamos. Versículo 7. Regáleme 3 minutos. Dice el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vimos al principio, ¿verdad? Salmo 2:7 le dice, tú eres mi hijo. Hablábamos que el sacerdocio no se puede tomar porque yo quiero, porque a mí me gusta y porque me conviene. No, el Señor llama a sus sacerdotes. Ya vimos que el Señor Jesucristo lo llamó, Dios Padre lo llamó, tú eres mi hijo. O sea, Él mismo lo llamó. El Señor no se glorificó, el Señor Jesucristo no se glorificó a sí mismo. El que glorifica al Padre me glorifica a mí, dice el Señor. Vaya, pero aquí, hermanos, dice que en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿Qué se le viene a la mente? Lágrimas y muerte. ¿Qué pasaje bíblico se le viene a la mente? Vamos a ver, hermanos. El Gólgota cuando se transfiguró. Falta uno, hermanos, falta uno. Hay un corito que dice, hay un lugar donde yo, Getsemaní. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa escena? Los veo un poco dudosos, como que saqué esa escena de contexto, pero ¿qué pasó ahí? Amén, amén. Entonces, si el Señor Jesucristo, hermanos, lloraba de esa manera, ¿tenía temor a la muerte? Como hombre. Entonces, ¿qué hablábamos al principio? Que un sacerdote es tomado ¿de qué? ¿De entre qué? De entre el pueblo, de entre los hombres. ¿Por qué? Porque tiene que conocer ¿qué? Sus debilidades, sus flaquezas. Ahora, el Señor Jesucristo, ya vimos lo primero, no se impuso, el Señor lo llamó. Ahora, vemos lo segundo aquí. Si lloraba y tenía miedo a la muerte, ¿se puso, hermanos, en el lugar de nosotros? Amén. Como hombre. Entonces, ¿se va fijando cómo es el Señor nuestro sumo sacerdote? ¿Se va dando cuenta cómo caímos? Yo sí que tal vez le di muchas vueltas al asunto, ¿verdad? Pero es mejor. Amén. Para que conozcamos, para que sepamos, hermanos, qué es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Que imagínense, un Dios, nosotros los cristianos, tenemos, hermanos, el privilegio que nuestro Salvador, escuche lo que le voy a decir, que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Dios, que es un Dios que tiene cicatrices, hermano. Es el único. Vea la religión que usted quiera ver. Ponen a su Dios como una persona que no conoce, que no sabe lo que es la humanidad. Pero el cristianismo es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a sufrir lo que nosotros sufrimos. Las tentaciones, lo que nosotros pasamos, lo que nosotros vivimos. Tuvo sed, tuvo hambre, sueño, se enojó, se cansó. Por cierto, el Señor Jesucristo muchas veces es conocido, ¿por qué? Porque comía, tenía un buen apetito. Ahora, por eso muchos teólogos, hermano, cuando ven esas figuras del Señor Jesucristo y que lo hacen un poquito raro, ya sabe por dónde voy, ¿verdad? Que lo hacen un poquito como que, ¿verdad? Dicen, ¿cómo se atreven a dibujar al Señor Jesucristo de esa manera? Un hombre que caminaba kilómetros y kilómetros, que tenía buena alimentación. ¿Piensa usted que puede tener esa figura así? ¿Pensamos nosotros que nuestro Señor Jesucristo va a tener una actitud así? No lo conocen, por eso no saben, como dice mi hermana. Pero el Señor Jesucristo sufrió, vivió esto, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Para llegar a ser el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos. Amén. Ya un poquito más y ya, hermanito. Siempre digo eso, ¿va? Versículo 8. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Pareciera ser como que nos quieren un poco confundir, ¿vea? Como que el Señor Jesucristo no fue 100% obediente. Pero vamos a ver por qué. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué? Los que le obedecen. Mire esta frase. Y habiendo sido perfeccionado en dolor y en la muerte. No malinterpretemos, hermanos, porque tenemos esa costumbre, ¿verdad, hermanos? De que leemos un versículo y nos gustó, y esa es la interpretación que yo le doy, y esa tiene que ser. Leamos los contextos, hermanos, muchas veces, porque de un versículo mal interpretado, hermanos, puede depender la salvación nuestra y la salvación de alguien más. Peor aún así, hermanos, si nosotros queremos exponer un versículo mal interpretado. Ahora aquí cuando dice Hebreos, y habiendo sido perfeccionado, o sea, que el Señor cumplió, hermanos, paso a paso para lo que Él fue enviado a la tierra. ¿Y cuál fue la misión del Señor? Venir a morir por nosotros. Si Él hubiese querido, hermanos, y espero que no lo tomen como una herejía, pero si Él hubiese querido, Él hubiera elegido otra clase de muerte. Sencilla, fácil. Pero dejó que el Padre, que Dios Padre, formara el plan como Él quisiera. Vea en Lucas 22 está el relato de Getsemaní. Y Él, aún en su humanidad, dice: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. O sea, su humanidad estaba al 100%, hermanos, ahí. Pero si se fija en el versículo abajo, dice que como que el mismo Señor le hizo entender en esos segundos y le dijo que se haga conforme a tu voluntad. Ahora, es perfeccionado, hermanos, en un castigo. Y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué? Que le obedecen. Mi hermano Víctor dijo algo acerca del temor a Dios. ¿Se fijan de que aquí también habló de eso? Temor a la obediencia. Amén. ¿Cuántas veces nosotros le hemos perdido el temor a Dios, hermanos? El principio de la sabiduría es ¿qué? Temor a Jehová. Esa clase de temor, hermanos, esa clase de temor es la que yo le hablo. No el temor, hermanos, el que nosotros conocemos como un miedo, como la misma Biblia dice, ¿verdad? Hay un versículo para la mujer, ¿verdad? Dichosa es la mujer, algo así dice, ¿verdad? Que confía en Jehová, ¿verdad? Entonces su confianza está en Jehová, no en el hombre, no en el marido que trabaja, no en esto, sino que ¿qué? En Jehová. Y aquí, hermano, nos está hablando igual de un temor, pero una reverencia a Él. Amén. No un temor que nos vamos a esconder como se escondió a Adán, no, sino que vamos a tenerle un temor al Señor y Él mismo va a contestar nuestras peticiones y nuestras necesidades. Que nosotros entendamos, hermano, yo sé que me he pasado, pero que nosotros entendamos, hermano, que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Del aspecto que lo veamos. Amén. Él esperó que su Padre lo llamara y lo pusiese ahí. Es también, hermano, sumo sacerdote porque conoció nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Porque Él mismo estuvo pasando lo que nosotros estamos pasando en este momento. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Y lo principal, hermanos, que es un sumo sacerdote eterno, para siempre. No esperamos que se va a hacer viejito y lo quitamos y ponemos otro, no. Él es principio y fin, Rey de reyes y Señor de señores. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Si hemos venido aquí, Señor, es por compasión tuya, Señor, es por tu misericordia. Y, Señor, en esta noche te pedimos, en lo personal te pido perdón, Señor, porque hemos dejado a un lado este sacrificio tan grande que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario. Venir a este mundo, venir a esta tierra, despojarse de estar allá, Señor, a tu diestra. ¿Para qué, Señor? Para venir a ser un sumo sacerdote
eterno, para siempre, y que se compadece y sabe de nuestras flaquezas y de nuestras debilidades, y aún así ofrecer perdón y ofrecer esa intercesión por siempre. Señor, gracias, gracias, Señor, porque no lo merecíamos y así lo has hecho. Señor, que en nuestro corazón viva siempre eso, Padre. Porque, Señor, sabemos de que cuando cambias aquí el corazón, vamos a también reflejarlo por fuera, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre cerca y ayúdanos a ser, Señor, humildes y conocer y ver ese ejemplo que tuviste, Señor Jesús, de venir a la tierra en forma de hombre. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestro corazón y renueva nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Más grande, hombre no hay, más fuerte.